Muy buenos días, amada iglesia. El Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí, de poder adorar, poder exaltar su nombre. Amén. Y en esta mañana vamos a entrar en el tiempo de la administración de la palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio, con nuestra serie en el Evangelio de Marcos, que hemos titulado El Rey y la Cruz. Y desde que iniciamos el Evangelio de Marcos, yo sabía que en algún momento teníamos que llegar al capítulo 10. Y sé que hay muchas personas esperando el capítulo 10 del Evangelio de Marcos, porque es un capítulo crucial, es el tercer capítulo más largo del Evangelio. Y esta semana dialogaba con mi esposa y le decía que me sentía un poquito cargado, porque el tema de nuestro próximo pasaje es un tema muy sensible. Es un tema que tenemos que tratar desde la perspectiva correcta y desde la perspectiva pastoral. Y le hemos pedido mucho a Dios que nos ayude en esta mañana a que así pueda ser. Porque en esta mañana vamos a hablar de matrimonio y divorcio. Y yo creo que absolutamente todas las personas que estamos aquí, en alguna medida, hemos sido afectados por un divorcio. Por alguien cercano, algunos lo están padeciendo, viviendo en este momento. Y créanme que no es nuestra intención revivir heridas en esta mañana, sino que queremos abordarlo desde la perspectiva correcta. ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Bueno, en primer lugar, la perspectiva correcta es la preventiva. Es decir, estamos aquí para presentar lo que Dios dice acerca del matrimonio. La verdad central que la iglesia debe sostener y mostrar la dignidad del pacto matrimonial a los ojos de Dios. Y nosotros como iglesia debemos ser defensores y maestros de esta verdad, de lo que Dios dice, a pesar de lo que el mundo crea, a pesar de lo que el mundo quiera presentar como verdad. Nosotros estamos aquí para defender esto. Y es la medida preventiva porque en medio de todos nosotros también hay solteros. Sus hijos, sus nietos van a tener que tomar una decisión de vida como esta. Así que cuando presentemos esto, lo que queremos es buscar que la decisión que tomemos sea la decisión correcta a la luz de lo que Dios dice. Amén. Y de esta manera una medida preventiva. Es preventiva porque en medio del auditorio también hay matrimonios, algunos jóvenes, algunos de años, algunos enfrentando cualquier cantidad de problemas y crisis. Bueno, esta es la perspectiva del matrimonio acerca de lo que Dios dice. Y la otra visión que tenemos que tener mientras escuchamos esta enseñanza es la visión de la esperanza y del perdón. Para aquellos que están pasando o han pasado por el doloroso tránsito del divorcio, poder comprender que en un tema tan estigmatizado como esto, aún en medio de todo hay esperanza y perdón en Cristo. De que el Señor puede hacer y puede transformar nuestro corazón y puede traer esperanza donde había dolor. Así que, como les decía, hay muchas preguntas y nuestro pasaje de la mañana de hoy no intenta contestar todas las preguntas. No pretende responderlas todas y es importante poder contextualizar esto. Porque después de esta enseñanza, si usted tiene alguna duda o usted puede acercarse con confianza y podemos dialogar y podamos llegar a lo que Dios quiere en medio de todo. Dicho esto, ahora sí le voy a pedir que se ubique en Marcos capítulo 10 y vamos a estar leyendo los 12 primeros versículos de ese pasaje. Cuando lo tenga me puede decir amén. Dice el verso 1 del capítulo 10. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán. Y volvió el pueblo a juntarse a él. Y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo
Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. En nuestra sociedad moderna parece que el divorcio ha perdido toda la connotación que tenía, ¿cierto? Todo el peso que tenía, y se ha convertido en una opción ampliamente aceptada. Parece que la farándula ha hecho de esto un deporte, y nosotros vemos cada noticia. Cuando usted coja una revista en un consultorio, verifique la fecha, porque es probable que cuando usted diga: mira, se casó esta muchacha con no sé quién, ya lleve como 3 maridos más, si no revisa la fecha de la revista que cogió. Entonces, es que esta revista es de 2016, y de 2016 hasta la fecha ya lleva 3. Parece que es algo completamente normal, y aquí es donde nosotros como iglesia entramos, ¿cierto? Nosotros como iglesia no podemos dejarnos moldear por la cultura, ni por este nivel de tolerancia de cosas que están tan claras. Y dentro de los cristianos también encontramos toda una gama de opiniones con relación a lo que es el matrimonio y el divorcio. Hay algunos que piensan que el divorcio debe permitirse por cualquier circunstancia, y otros que lo prohíben sin decir o mencionar la razón. Ante cualquier razón está prohibido. Y en esta gama nos encontramos en todo este dilema. Pero lo realmente importante no es lo que nosotros tenemos que decir acerca del matrimonio y el divorcio. Lo realmente importante es lo que Dios tiene que decir al respecto. ¿Por qué? Porque hoy en esta cultura de derechos humanos, el centro es el hombre. ¿Cuáles son mis derechos? ¿A qué tengo derecho? Y si el ser humano tiene derechos, obviamente Dios tiene también un derecho divino. Entonces no es un asunto de derechos humanos, sino de derecho divino. El derecho que tiene el autor de la vida y el autor del matrimonio a decir algo con respecto a eso. Y eso es lo que encontramos en este texto, lo que Dios tiene que decir al respecto como creador de la vida, su derecho divino. Y aquí en este texto encontramos una fuente muy valiosa de la perspectiva divina de estos temas. En primer lugar, lo que encontramos es una pregunta en los versículos 1 y 2. Una pregunta que hace un grupo muy particular, y una pregunta tramposa, una pregunta con trampa en el versículo 1 y 2. Después vamos a ver la respuesta de Jesús, que es el centro de este pasaje. El corazón del pasaje es lo que Jesús responde del versículo 3 al 9. Aquí está realmente el centro y lo más importante del pasaje. Y en último encontramos una aplicación que ya se hace de forma privada y con los discípulos en una casa, haciéndole la misma pregunta a Jesús, del verso 10 al 12. Entonces, una pregunta, versículos 1 al 2, la respuesta de Jesús, del verso 3 al 9, y la aplicación del verso 10 al 12. Entonces, iniciemos leyendo lo que estos hombres tienen que preguntar a Jesús, y especialmente dónde hacen la pregunta, que tiene un lugar muy importante en nuestro texto de hoy. Dice el verso 1: levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Nosotros finalizamos el capítulo 9 de Marcos y dejamos a Jesús en una casa en Capernaum, en Galilea. Ahora, después de que Jesús estuvo allí y en últimas le enseñó a los discípulos acerca de la humildad, de los peligros del orgullo, del discipulado radical, él finaliza su ministerio en Galilea y ahora se traslada al sur. Y dice Marcos que lo ubica ahora geográficamente en 2 regiones. Una es Judea y la otra es al otro lado de Jordán. Frente a Judea, del otro lado del Jordán, ¿qué queda? Queda otra provincia que se llama, ¿cómo se llama? Se llama Perea. Al otro lado del Jordán. Y Marcos y Mateo no registran el ministerio de Jesús en Judea
pero Juan y Lucas sí lo hacen. Marcos va enseguida al ministerio de Jesús, ahora en Perea, al otro lado del Jordán. Y fíjense que en esta región, este dato geográfico va a ser muy importante porque es donde los fariseos le van a hacer esta pregunta acerca del divorcio. ¿Por qué es importante este dato? ¿Quién gobernaba esa región? Esa me salió en el examen, pero ahora no me acuerdo. En esta región gobernaba un hombre llamado Herodes Antipas, o el tetrarca. El tetrarca había ejecutado a Juan el Bautista. ¿Por qué había ejecutado a Juan el Bautista? Porque vivía con la mujer de su hermano. Y Juan el Bautista le había dicho de frente: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Fuiste a Roma y enamoraste a la mujer de tu hermano Felipe y te la trajiste y te divorciaste de tu esposa, que casi hay una guerra por eso, y ella se divorció de Herodes Filipo para venir contigo y casarse, y Juan el Bautista le había dicho: no te es lícito. ¿Qué le sucedió a Juan por denunciar el divorcio de Herodes Antipas y de Herodías su mujer? Estuvo preso, y después Herodías hace todo lo posible para que a Juan le vuele en la cabeza. Es decir, que esta pregunta es una pregunta tramposa. Esta es una pregunta, y el grupo que le viene siguiendo los pasos a Jesús está buscando una oportunidad. Primero, para desacreditarlo delante del pueblo. Y segundo, traerle de alguna manera un problema a Jesús para que le pase lo mismo que le pasó a Juan. Por eso este dato geográfico es tan importante, porque los fariseos le están haciendo una pregunta tramposa. Por eso Marcos dice: la pregunta que hacen no es porque están buscando información, no es porque alguno de ellos esté pasando un momento difícil y necesita un consejo acerca de si lo hace o no lo hace. La pregunta es para tentar a Jesús y de alguna manera desacreditarlo, porque en los tiempos de Jesús estos hombres, al igual que todo el pueblo, veían el divorcio y un nuevo matrimonio como algo completamente normal. Algo que mientras hicieran un trámite legal no había ningún problema y era aceptable. Pero no están buscando la verdad. Es más, estos hombres muy seguramente ya conocían la opinión de Jesús al respecto con relación al divorcio. Porque Jesús en el Sermón del Monte, que lo registra Mateo en el capítulo 5, ya había hablado del tema. Así que ya conocían lo que iba a responder. Solo que como ahora está en Perea, esa respuesta le podría costar algo distinto a Jesús. Le podría costar su vida antes de. Entonces, había dentro del pueblo una opinión, y esta opinión venía principalmente de dos corrientes. Habían dos rabinos dentro de la época de Jesús que estaban enseñando con relación a esto. Había un señor que se llamaba Gilel, un rabino que enseñaba que desde cualquier punto de vista el divorcio era un asunto muy sencillo y que un hombre se podía divorciar de su mujer por cualquier razón. ¿Qué eran esas razones o qué es cualquier razón? Por ejemplo, quemar la comida. ¿Usted se imagina eso? Quemó la comida, toma tu carta. Y un poco que hoy no se salvaban tampoco. No sabe cocinar, aplica. Hablar mal de la suegra, tome su carta. Un historiador judío del tiempo de Jesús llamado Josefo llegó a escribir que para los judíos el mal aliento era causal de divorcio. Sin la crema dental inventada, hermano. Es decir, este hombre o este rabino, esta escuela, decía que por cualquier cosa que encontrara, apoyándose en un texto que ahorita voy a hablar de él, era simplemente dar carta por eso. Y había otra escuela un poco más estricta de otro rabino que se llamaba Shammai, que él decía simplemente no, solo el adulterio es causal de divorcio. El tema es que esta interpretación tenía un problema, y es que según la ley de Moisés, ¿cuál era la pena por adulterio? La pena por adulterio era la muerte. Así que, ¿qué legislar con relación a eso? Dado que la opinión más abundante y la opinión más liberal era la más popular, el pueblo lo que está esperando es que Jesús, cuando hable,
les acuse de adúlteros y ellos tener una opción para volverse en contra de Jesús. Con la respuesta de Jesús, ellos lo que están esperando es atraparlo. Es más, la pregunta tramposa es más extensa, porque Mateo sí la registra completo en el capítulo 19, verso 3. La pregunta completa que los fariseos hacen es la siguiente: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es la pregunta. Y fíjense que aquí lo que está en debate es si es lícito o no es lícito. Y la mayoría de los judíos y de la mayoría de estos hombres que estaban allí estaban completamente seguros de que era lícito. Lo que estaban discutiendo es cuál era la causa. Si la causa era esta o la causa era la otra. Si será por esto que yo podré ya tomar una cartica y decirle, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. Pero es muy probable que lo que están buscando es desacreditar a Jesús delante del pueblo, que de alguna manera Herodes Antipas oiga que hay otro que está diciendo lo mismo que Juan el Bautista y esto le traiga problemas a Jesús. Ahora, por el contexto es importante aclarar que el divorcio en esta época era una decisión unilateral del hombre. Es decir, la mujer en esta época tenía un nivel casi, ¿cierto? Como si fuera una cosa, como una posesión del marido. Entonces, el marido tomaba la decisión unilateral de expulsar a su mujer porque la consideraba una posesión. Y decía, ¿sabe qué? Hasta aquí llegó. Y Jesús está respondiendo aquí una pregunta que hacen unos hombres para tentarlo y una pregunta tramposa. Es decir, Jesús no está aquí hablándole a una persona que está en necesidad. Por eso le decía que hay que entender muy bien el contexto del texto que estamos leyendo. Jesús está respondiendo a unas personas amargadas y a sus oponentes. Pero su respuesta presenta la voluntad de Dios para el matrimonio y los va a desafiar y va a imponer sobre sus criterios lo que Dios dice acerca de. Así que Jesús no está tratando con alguien que está pasando por el medio del dolor de esto. Si usted quisiera ver cómo Jesús tratara eso, tendría que ver otro pasaje. Por ejemplo, la mujer samaritana. Nos deja ver el corazón de Jesús, cómo está tratando con una mujer tan inestable emocionalmente y que ahora vive con alguien que no es su marido. Ahí el contexto es completamente distinto y lo que Jesús le dice es completamente distinto. Pero aquí esta respuesta que parece tan dura es porque quienes se los hacen tienen una intención de destruirlo, de ponerle una trampa. Así que con esto en mente, yo quiero que veamos ahora la respuesta de Jesús. Ya vimos la pregunta, veamos ahora la respuesta de Jesús. Y eso lo vamos a encontrar del verso 3 al 9. La respuesta de Jesús es magistral, porque está cargada de enseñanza. Jesús inicialmente le responde con otra pregunta. ¿Qué le responde Jesús? Verso 3. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Esto es grandioso, hermano, porque Jesús no va a entrar en un debate entre las interpretaciones rabínicas, no. No, él no está preguntando qué dice tal rabino, qué dice el otro rabino. Él no está discutiendo absolutamente nada acerca de las opiniones. Los argumentos de Jesús no van a girar en torno a posturas o a casos particulares. Los argumentos no están dados sobre opiniones personales o interpretaciones personales. La autoridad final acerca de este asunto lo tiene lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios? Y Jesús los lleva de vuelta a las Escrituras y les va a enseñar el verdadero espíritu de lo que Moisés les había enseñado. Jesús les pregunta, ¿qué os mandó Moisés? Y fíjense que ellos ya tenían una respuesta lista. La respuesta de los fariseos ya estaba allí porque ellos creían que habían encontrado en la ley de Moisés un pasaje que les iba a dar la razón. Y de inmediato, versículo 4, responden. Ellos dijeron, Moisés no lo permitió. Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarlo. ¿En qué se basaban estos hombres para dar esta respuesta? Bueno, hay un texto en Deuteronomio 24. No lo vamos a leer porque es un poquito extenso, pero yo se lo voy a resumir y usted lo puede leer en su casa. Este texto en Deuteronomio 24
en ninguna parte da un mandato o un permiso explícito para divorciarse, sino que describe una situación particular en la cual un hombre estaba casado con una mujer y por cualquier causa, o decía allí alguna cosa indecente, este hombre la rechazaba. Entonces, como este hombre encontraba en ella alguna cosa indecente, se divorciaba de ella y ella, por necesidad, era lo más probable, tenía que casarse con otro hombre. Tiempo después, el primer marido no podía llegar otra vez a reclamarla. No, es que tú sigues siendo mi mujer. No podía volver a reclamarla. Entonces, para legislar y para poner eso en orden, Moisés hace una legislación. Y la legislación lo que buscaba primeramente era que el primer marido escribiera un documento donde decía: te estoy dejando y no te estoy dejando a causa de adulterio, porque si no, esta mujer corría peligro de muerte. Te estoy dejando, a partir de este momento eres libre para casarte con quien tú quieras. Si tiempo después este hombre se arrepentía, la veía más bonita y dice: guau, ahora sí, mira. Y quería volver, decía: no, señor, mira, tú me entregaste este documento. Y este documento dice que tú me estabas repudiando. Así que esta realidad estaba hecha, era realmente el espíritu de esa ley, era buscar el beneficio y el cuidado de la mujer. Su marido le entregaba un documento que certificaba que la estaba abandonando. Su marido le estaba diciendo: no te dejo por adulterio, porque podía causar la muerte. Y este documento certificaba en caso tal de que quisiera venir a reclamar nuevamente derechos. Los fariseos y el pueblo en general habían entrado simplemente en una discusión que era de alguna causa indecente. ¿Qué es eso? Y ahí estaba el debate. ¿Qué causa me lo permite? Algunos decían cualquiera, otros decían: no, señor, solo el adulterio. Pero fíjense que su problema era decir que simplemente la carta era el asunto. Es decir, mientras te entregue tu carta, todo está bien. No ha pasado nada. Y Jesús ahora los va a llevar a la verdadera causa del problema. ¿Cuál es la verdadera causa del problema? Versículo 5. Según el verso 5, ¿cuál es la verdadera causa del problema? Lo fue desde la entrada del pecado y sigue siendo la verdadera causa del problema. La verdadera causa del problema se llama dureza del corazón. Jesús les dice: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Jesús pone en evidencia que ellos, ¿cierto?, andan simplemente preguntando: ¿qué puedo hacer? ¿Hasta dónde puedo llegar sin ser penalizado? Y Jesús le dice: ese no es el verdadero problema. El verdadero problema no es que tú encuentres un hueco legal, una disculpa legal, sin importarte cómo la otra persona puede ser afectada. A estos hombres no están prestando atención a las necesidades de la mujer que están dejando. Jesús tiene a los fariseos listos para su contragolpe. Jesús está sosteniendo: ¿saben una cosa? Ese mandamiento que ustedes citan, ¿de dónde nació realmente? ¿Cuál es el origen de que tengas que dar una carta? ¿Vino de Dios o vino de la dureza del corazón? Vino de la dureza del corazón humano. Y si Moisés se limitó a hacer una concesión que pretendía reducir el impacto de la dureza del corazón del hombre, no puede provenir de la voluntad de Dios. El propósito de esta ley era proteger a las esposas abandonadas, liberarlas de toda acusación de adulterio, impedir que el primer marido viniera otra vez a destruir su nuevo matrimonio, quitar toda práctica como si fuera esto un intercambio de esposas, reducir al mínimo los impactos que habías causado por un problema mayor: la dureza del corazón. Y ahí los tiene en el lugar apropiado para darle el golpe final. Les está diciendo: esta legislación nace de la dureza del corazón de los hombres. Y si nace de la dureza del corazón del hombre, entonces no refleja la voluntad de Dios. Nace de la rebeldía de los hombres. Jesús les va a mostrar entonces a los fariseos que están mal
porque comienzan por el final y no por el principio. Ellos están hablando de poner fin a una relación matrimonial. Jesús les va a hablar del principio. En otras palabras, estos hombres vienen a preguntarle a Jesús por el divorcio, pero Jesús les va a responder qué es el matrimonio. Ellos van a comenzar por el final. Ya la carta, Jesús no, Jesús se va a remontar al principio. Porque la carta ya es el resultado final de un corazón endurecido. Y Jesús va a mostrar ahora el inicio. Va a hablar del matrimonio desde la perspectiva del propósito de Dios al comienzo de la creación. Y también cuál es la intención de tener esta pareja desde el comienzo de la relación matrimonial. Ellos quieren hablar de divorcio, Jesús quiere hablar de matrimonio. ¿Qué usa Jesús para hablarles acerca del matrimonio? Versículo 6, Jesús se remonta y no cita Deuteronomio 24. ¿Qué cita Jesús? Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Moisés. Es decir, ellos están enfrascados en Deuteronomio, el quinto libro. Jesús les va a hablar de Génesis, el primerito. Volvamos al origen, volvamos al principio, a la creación. Y les dice verso 6: pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Jesús ahora va a hacer de esto el corazón de su enseñanza. Ya los llevó hasta donde quería. Ya les preguntó, ¿qué dijo Moisés? Ellos citaron Deuteronomio. Jesús les va a citar Génesis 1 y 2. Las verdaderas intenciones de Dios para la familia y las verdaderas intenciones de Dios para el matrimonio no están en Deuteronomio, están en Génesis. Voy a repetir porque tú no me escuchabas porque estaba anotando. Las verdaderas intenciones en el diseño original de Dios acerca de la familia, acerca del matrimonio, no son Deuteronomio 24. La verdadera intención del diseño original de Dios para la familia y el matrimonio está en Génesis. Génesis 1 y 2, que es lo que Jesús está citando. Esta es la verdadera intención al inicio, al principio, a la creación. Varón y hembra los hizo. Es decir, por definición básica y elemental, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Pastor, ¿eso es obvio? No, es obvio. Porque hoy en día hay quienes quieren ser más sabios y más inteligentes que Dios. Y por definición básica, hombre y mujer, varón y hembra, Adán y Eva representan el modelo original para el matrimonio. Hay que volver a la definición básica. Hoy en día hay que comenzar por aquí, hermano. Hay que comenzar por aquí. Hay que decir, mira, elementalmente, desde la perspectiva divina es varón y hembra. Este siempre ha sido el plan de Dios desde el principio, desde el Génesis. Y fíjense que Jesús está citando Génesis 1 y está citando Génesis 2:24. Jesús no está citando Génesis 3, porque después de Génesis 3, ¿qué entró? Entró el pecado. Y apenas entra el pecado, enseguida todo lo que era el diseño original de Dios, aún para el matrimonio, es dañado y contaminado por el pecado. Si citara Génesis 3, tendrías que ver, por ejemplo, cómo dice Génesis 3:16. En la Nueva Traducción Viviente, Génesis 3:16 dice que el Señor le da una sentencia a la mujer y le dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Y después dice: y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Hermanas mías que están aquí, ¿sabe de dónde nace ese deseo de querer estar siempre arriba y ser la que mando y ser yo?
Vuelva a leer Génesis 3:16. Ese deseo nace de eso que llamamos la guerra de los sexos. Esa tensión por ver quién manda. No, pero si yo gano más, yo soy quien debe mandar aquí. Esa tensión viene de la entrada del pecado a la humanidad. Esas amén, se me fueron los amén. Esa tensión de ser quien manda, quien siempre sale, de querer controlar, esta tensión nace de ahí, de la entrada del pecado. Entonces no cita Génesis 3, porque ya está el hombre contaminado por el pecado. Tiene que ir antes de, al principio, lo que estaba en el diseño original de Dios. Y fíjense que ese pasaje de Génesis que Jesús está citando da el orden en que se da la unión matrimonial. Dice dejará, después se unirá y llegarán a ser. ¿Qué se deja? Dígalo sin miedo, no lo estoy diciendo yo, lo dice el texto bíblico. ¿Qué es lo que se deja? Se deja a padre y madre. Y esta es una de las barreras más difíciles de romper, porque hay que romper vínculos emocionales. Se deja padre y madre. Con el matrimonio una nueva familia empieza. Los padres tienen que seguir siendo amados, tienen que seguir siendo cuidados, pero ya no pueden seguir controlando la vida de sus hijos casados. Casados, dos casas. Casados son dos casas, casa dos casas. Es que la hermana cita otro versículo que no son de este, que el que se casa quiere casa. Ese no me lo sé. Pero es que eso es dejar, se rompe un vínculo para unir otro, para formar otro vínculo. Se unirá ¿a quién? A su mujer. Significa, allí el texto es muy fuerte, unirá con algún tipo de adhesivo, denota un vínculo más fuerte. El vínculo más fuerte posible, adherirse, pegarse, transmite la idea de algo que se une inseparablemente. Es decir, se rompen unos vínculos para formar ahora un vínculo más fuerte, porque aquí está hablando de unidad, llegar a ser uno. Usted no es uno con sus hijos, usted no es uno con sus padres, pero usted con su cónyuge llega a ser uno por medio del poder de Dios. Se rompen unos vínculos, se unen otros que tienen un carácter más fuerte. Por definición básica y elemental, el matrimonio, repito, es la unión de un hombre y una mujer. Pero estos se relacionan ahora de una manera indisoluble. Están adheridos y cada día este hombre y esta mujer van a procurar permanecer unidos en mente, en emoción, en voluntad, en espíritu y en cuerpo. Esa es la perspectiva divina del matrimonio. Y esta unidad entre esposos es más estrecha que cualquier otra relación que usted pueda tener. Esta es una unión conyugal que queda completa e íntegra con solo dos personas. Hay suficiencia sexual, hay suficiencia espiritual y todo es suficiente. Este es el plan divino. Y dice el texto, llegarán a ser ¿qué? Una sola carne, en todo sentido, la unidad de mente, la unidad de corazón, la unidad de propósito, se unen para hacer una carne. Esta combinación se hace. Desde el principio Dios mostró cuál era su diseño original. ¿Cuál es la naturaleza de esta unión? Los dos serán una carne, así que ya no son más dos, sino uno. Hermano, ya no hay dos agendas, ahora hay una sola. ¿Sabe? Porque esto de dejar y unirse trae implícito que para hacerlo yo tengo que dejar ciertas cosas atrás también. Es decir, si vamos a formar una sola maleta entre tú y yo y cada uno trae su maleta, ¿qué significa? Que parte de lo que traías de tu maleta te va a tocar dejarlo afuera para formar esta nueva. Llegar a ser implica que tienes que dejar algo. A algo siempre tenemos que renunciar para poder ser uno. En cierto grado hay una pérdida de libertad para poder llegar a ser uno.
¿Usted no ha visto esas mujeres que se casan y todavía siguen viviendo la vida como si estuvieran solteras? ¿Por qué? Si es mi vida, son mis amigas. Y yo, bueno, ok, sigue. Porque pretende todavía seguir viviendo la vida como si estuviera soltera. No quiere dejar absolutamente nada. Hay casados con vidas de solteros y se dan lujos de solteros. ¿Los conoce? Bueno. Entonces esas risas son amén. Ya no hay dos agendas. Voy a decir algo complicado y si usted después tiene algún problema con lo que voy a decir, usted me dice: pastor, no me gustó eso que usted dijo. Pero según esto ya no son dos sino uno. Ya no hay dos billeteras, hay una sola. Yo he conocido casos de mujeres que no saben cuánto gana su marido. ¿Y por qué no lo saben? No porque no se lo ha preguntado, porque él no quiere que ella sepa. Entonces tiene una isla armada acá completamente, ¿cierto? Para poder justificar lo que hace. Se llama dureza del corazón. Y ahí está siempre el problema. Llegar a ser una sola carne implica más dar que querer recibir. Porque me va a tocar ceder. Hay cosas que no me gustan. Pregúntenle a los matrimonios más jóvenes qué pasó la primera semana cuando se casaron. ¿Qué pasó? ¿Cierto? Fuiste tú, pusiste tu aire en 16 hasta que escuchaste una vocecita: tengo mucho frío. Pero yo duermo con el aire en 16. Ponlo en 26. Entonces ya enseguida te das cuenta de que estás casado con alguien que es friolento y que te va a tocar ceder, porque si no vas a congelarla ahí. Amén. Entonces tú lo pones y toca ceder a tu libertad. Ya sabes que la cosa se complica. Se va a complicar cuando entre y vea la crema dental. Se va a complicar y se va poniendo ahí. Porque de alguna manera, mientras nos hacen uno, ¿cierto? Es un proceso pero tan difícil. Dos personas con dos opiniones, con dos pensamientos, con dos bagajes cultural distintos. ¿Cómo llegan a ser uno, pastor? Eso es imposible. Sí, es imposible. Es por eso que esto es algo que solo Dios puede hacer. Realmente esto es un milagro. Y es un milagro a tal punto de que Jesús tiene que añadir, lo que Jesús va a añadir en el verso 9 es una cláusula. Es lo que Él va a complementar del texto que acaba de citar de Génesis. Jesús le añade una de las expresiones más importantes con relación al sentido original del matrimonio, versículo 9. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Qué quiere decir este texto? Que el día que el pacto matrimonial es celebrado, la persona más importante en ese recinto no es la novia. Que el día que el pacto matrimonial es celebrado, el novio no es la persona más importante. Los invitados, la boda no es lo más importante. Sino que este texto dice que ese día Dios mismo se hace presente. Y Dios es quien une, quien los junta. Dios mismo los une para que ya no sean dos sino uno. Y esta unión está hecha con un pegante divino. No se puede separar sin causar un daño. Mire, le decía ayer a algunos amigos, mi esposa y yo estamos llenando el álbum del mundial, ¿cierto? Y yo solo me encargo de quitar la parte de atrás de la lámina para que ella la pegue. Su trabajo es pegarla. Y ella empieza a pegarla así con cuidadito. Y entonces mide y mide y mide y mide. ¿Por qué mide tanto? Porque mi esposa sabe que después de que la pegue, no hay manera de despegarla sin dañar el álbum, sin causar un daño. Hay gente que dice que no, sí, vengo a divorciarme de la manera menos traumática posible. Eso no se puede. No existe divorcio que no sea traumático. No existe. Pastor, vengo para que usted me dé un consejo. ¿Cómo me divorcio sin traumatismo? No se puede. Porque esto que está unido, entonces, por definición básica y elemental, el matrimonio es un acto divino, es una obra divina, donde Dios en su gracia une satisfactoriamente a un hombre y una mujer. Destruirlo es destruir algo que Dios hizo.
porque fue Dios quien los une. Entonces, la pregunta de los fariseos es, ¿cuál fue la pregunta? Vamos a ver si está conmigo. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Es lícito o no es lícito? Esa es la pregunta. ¿Es lícito? Entonces, si nosotros entendemos como algo lícito, algo que es la voluntad de Dios, eso es lo lícito, ¿cierto? ¿Cuál es la respuesta de Jesús? No, no es lícito, porque no es la voluntad de Dios. Entonces, agarra tu cartica y regrésate a tu casa. Porque el asunto no es documental, y Jesús lo que le está diciendo no es la voluntad de Dios. Y Jesús les está dando a estos fariseos un argumento desde la propia escritura, un argumento que le da dignidad a la mujer, ¿sabe? No es algo que el marido pueda simplemente desentenderse y ya. Lo más interesante es que nosotros tenemos el privilegio de tener toda la revelación de Dios completamente. Y si usted continúa leyendo la Biblia, usted se va a encontrar que Pablo cita este mismo texto. Nosotros lo estudiamos en la carta de Efesios, ¿lo recuerdan? Efesios capítulo 5, Pablo tiene que citar este mismo texto. Y en el verso 31 del capítulo 5, Efesios 5:31, Pablo les dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo os digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, dice el verso 32. ¿Cuál es el misterio del que Pablo habla? Pablo cita Génesis 2 nuevamente y dice: esto es un gran misterio. ¿Cuál misterio? Si ya lo dijo Moisés, lo dijo 2 veces Jesús. ¿Cuál es el misterio? Bueno, el misterio de que Pablo está hablando es que el matrimonio es una representación de la relación que Jesús tiene con su iglesia. El matrimonio es una parábola viviente de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Es decir, en el corazón de Dios, en la mente de Dios, Dios instituyó el matrimonio como una representación de la relación que algún día Cristo tendría con su iglesia. Nuestro hogar, nuestro matrimonio representa a escala la relación de Cristo con su iglesia. Es decir, que cuando lo hacemos mal, también estamos distorsionando la imagen de la relación de Cristo en la iglesia. Fíjense, nosotros tenemos la idea y nosotros pensamos que nosotros somos el centro del matrimonio. No es así. Dios nunca ha hecho nada centrado en nosotros mismos. Todo lo que existe, existe con un solo propósito: reflejar la gloria de Dios. Así que cuando Dios instituye el matrimonio, su propósito fundamental es reflejar su gloria, que sea una representación de la relación que Él tiene con nosotros como su iglesia. Va a decir otra cosa contradictoria, si no le gusta me dice al final. Ser felices no es el propósito fundamental del matrimonio. Ser felices es un resultado de encontrar el verdadero propósito del matrimonio. Es una consecuencia. Pero uno no se casa para ser feliz. Es por eso que cuando los jóvenes que me están escuchando decidan casarse, tienen que casarse cuando estén plenamente conscientes de que en Cristo estén completos, están solteros o estén casados. De que en Cristo mi identidad está clara y definida y de que en Él lo tengo todo. No voy a buscar en otra persona aquello que solo Cristo me puede dar. Que el matrimonio no es un lugar donde nosotros llegamos a satisfacer necesidades. Vengo para que este vacío de amor que tengo, no, eso es algo que solo Cristo puede llenar. Y como lo busques en otra persona te vas a frustrar. Gente que dice: no, me voy a separar porque no era lo que yo esperaba. Mano, ¿y qué era lo que esperaba? Porque de pronto el problema es que tus expectativas eran erróneas con relación al matrimonio. Porque lo estabas haciendo por otra cosa. Suplir necesidades no es el propósito fundamental. El propósito fundamental es que podamos representar el tipo de relación que Cristo tiene con la iglesia. Y entonces por esa razón se nos dice: marido, dad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia.
Con esa calidad de amor es que tienes que amar. Mujer, no te cases nunca con alguien que no sepa cómo Cristo amó a la iglesia, porque no te va a amar correctamente. Por eso esta exhortación es primero preventiva. Maridos, tienes que amarla de esa forma. ¿Y por qué se entregó con ese amor sacrificado? Para santificarla. Maridos que me escuchan, después de tantos años casados, ¿tu esposa es más o es menos santa? Porque es tu responsabilidad. Así como Cristo en esta relación santifica a la iglesia, nosotros como maridos estamos llamados a que nuestra esposa, ese embellecedor espiritual del que alguna vez hablamos, por medio de su palabra, por medio de lo que el Señor nos ha dado y de sus recursos, llegue a ser más santa para presentarse a Él mismo. Así que nosotros somos una parábola viviente y el matrimonio es el lugar perfecto para representar la relación que Dios tiene con nosotros. Nosotros adoramos a Dios por cosas que no estamos dispuestos a nosotros a vivir en nuestro matrimonio. Nosotros amamos a Dios y adoramos a Dios porque Él ama incondicionalmente. Amén. Pero nosotros ponemos condiciones para amar. Nosotros amamos a Dios porque es misericordioso y perdonador. Pero a mí es que me la hace, me la paga. Mira, y cuidadito, tú me sales con patas de banco porque mira, bolsa de basura en la puerta. Miren, y si hay un lugar en el cual puede realmente ser formados en nosotros la imagen de Cristo, es el matrimonio. Porque Cristo amó a la iglesia, primero la elige y después amó su elección. Y a pesar de tu infidelidad y de mi infidelidad, nos sigue amando, porque es fiel al pacto que hizo. ¿Somos nosotros así? Esta mañana cantábamos, Albi decía, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Después decía, piensa bien lo que estás cantando. Porque su amor no depende de lo que nosotros hagamos, depende de su elección, depende de su pacto. Así como el matrimonio depende de la elección que hiciste de tu cónyuge y del pacto que celebraste delante de Dios. Así que el consejo siempre es mirarlo a la luz del evangelio. Mirar que me casé con una persona que no es perfecta, con una persona que va a cometer errores. Entonces el matrimonio es maravilloso y difícil al mismo tiempo. Porque estoy casado con alguien que es un pecador al igual que yo, redimido por gracia. Y unos codazos que van para allá y para acá. El evangelio es lo que nos va a poder ayudar a poder mirar a esa persona que no es mi enemigo, es mi cónyuge. Me fue dado como ayuda idónea. No es tu enemigo. Y ahora Jesús va a finalizar esta enseñanza. Por eso le decía, este es el centro del corazón de la enseñanza. Por eso se le dedica más texto Marco en esto. Pero hay una aplicación final del verso 10 al 12. Aquí va la aplicación, que es lo controversial del texto. Quizás hasta ahí nadie tendría ninguna objeción con relación al texto. Lo controversial del texto está en lo que Jesús, ya no en público, sino en privado, le va a decir a sus discípulos. Aplicación, versículo 10 al 12. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Ya están en la casa y parece que los discípulos como que no, de pronto no, yo creo que la explicación fue clara, de pronto no querían entender, entonces como que profundicemos un poquito más. Y de vuelta en la casa donde se hospedaban en Perea, ahora en privado, le preguntan de lo mismo. Ven acá, maestro, danos un poquito de más claridad del asunto. ¿Qué fue eso que tú dijiste? Sí, yo entendí, pero... Y Jesús les plantea una aplicación. Jesús resume la posición divina en una aplicación muy concisa.
Y yo sé que usted lo ha leído y que muchos de nosotros hemos escuchado de que sí hay unas cláusulas de excepción. Dentro de la palabra hay lo que se llama, toda la Biblia, unas cláusulas de excepción en los cuales el divorcio es lícito de alguna manera. Y esas cláusulas de excepción están resumidas en una palabra, la palabra es porneia, a causa de inmoralidad sexual. Cuando usted lee este mismo texto dicho por Mateo, en Mateo 19, verso 9, la respuesta que Jesús les da es la siguiente: yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, es que hay una cláusula de excepción. La fornicación, la palabra que aparece ahí es porneia, la inmoralidad sexual, ofende tanto el corazón de Dios. Y digo inmoralidad sexual porque hay una amplia gama de pecados que caen dentro de la inmoralidad sexual. ¿Cierto que sí? En un mundo perdido encontramos toda la variedad que usted quiera de inmoralidad sexual. Y esa es como que la única razón lícita planteada, por lo menos hasta aquí. Después Pablo va a tener que legislar allá con relación a otra cosa que pasa en Corintios. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que esa es la cláusula de excepción. Sin embargo, no necesariamente, a pesar de que haya eso, tiene que terminar en divorcio. Siempre que sea posible salvar la relación, hay que optar por el perdón. Y digo siempre que sea posible porque hay momentos donde no es posible. Y la razón por lo que en momentos no es posible sigue siendo la misma: dureza del corazón. Entonces, por mucho que tú tratas y tratas, no puede. Pero siempre que sea posible se debe optar por el camino del perdón. Siempre que sea posible. Pero el ideal de Dios será otro. Lo interesante es que Marcos no cita las cláusulas de excepción que Mateo sí hace. Y Marcos no la cita porque quiere seguir dándole fuerza al argumento de Jesús de que su respuesta no es si existe o no un resquillo ahí ilegal por donde meterme, no. Quiere darle importancia al matrimonio. Es decir, el pasaje en Marcos trata más de la permanencia del matrimonio que del divorcio. Y entonces Jesús les da esta respuesta tan dura. ¿Cómo sonó esta respuesta para estas personas del primer siglo? Ayer le ponía a unos amigos esta ilustración. Para ellos, lo que Jesús les está diciendo sonó algo más o menos así: cualquiera que tiene un carro y lo vende, y con esa plata va y se compra otro carro, es culpable de robo. Dice, ¿cómo? No, pues hizo el trámite legal y todo y todo. Para estas personas lo que Jesús dijo sonó más o menos así, que todo el mundo quedó como, porque ellos pensaban que la mujer era un objeto, algo de lo que se podía deshacer sin ningún problema. Iba y simplemente lo reemplazo. Actualización de software. Estoy cambiando una de 40, si es posible, por 2 de 20. Entonces, estos hombres tenían la concepción de que esto era un asunto como si fuera un objeto. Y eso le está diciendo, no. El asunto o el verdadero problema no es si le das o no le das una carta por cualquier razón. El asunto es, por el hecho de haberle dado una carta, ¿dejaste de estar unida a ella? ¿Cuál sería la respuesta? Aunque le diste la carta, seguías unido a ella. Así que por esa razón adulteras. Porque no es un asunto de algo que tú puedas simplemente canjear, actualizar, no. Y por eso la respuesta es tan categórica en Marcos, mientras que en Mateo, cuando ya uno tiene el panorama completo, dice sí, hay una cláusula de excepción: la inmoralidad sexual es una causal legítima de divorcio sin que la parte inocente entre a adulterar si se vuelve a casar. Les decía que Pablo en 1 Corintios 7 trata un tema similar. Cuando esta mujer es cristiana y el marido es no creyente y le dice, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir más contigo. ¿Qué se puede hacer? No puedes hacer más nada.
No estás sujeta, le dice el apóstol Pablo. Entonces, fíjense que hay una cantidad de enseñanzas en torno a esto muy cruciales acerca de lo que Jesús está diciendo. El problema no es el trámite legal, el problema son los daños que causan. El trámite legal es un documento, es decir, los fariseos estaban interesados en el certificado de defunción. Jesús está atacando las causas de la muerte porque no quiere que muera. ¿Me estoy haciendo entender? Para los fariseos el asunto es, mira, aquí está el certificado de defunción. Jesús está atacando el principio, las causas de la muerte. Entonces yo quiero simplemente cerrar esta mañana, les decía, de manera preventiva, porque sé que hay jóvenes que me están escuchando. En primer lugar, solteros que me escuchan, novios que me escuchan. Busquen y procuren casarse, pero háganlo bien, porque este es el estándar de Dios para el matrimonio. Voy a repetirlo porque la iglesia tiene que estar convencida de eso. Este es el estándar divino del matrimonio. Así que no te cases ni por emociones, ni por el físico, ni por las motivaciones equivocadas. Tienes que hacerlo bien. No busques en nadie lo que solo Cristo puede dar. No busques en nadie lo que solo Cristo da, porque te vas a frustrar. Si lo tuyo es falta de amor, no lo busques en otra persona, porque nadie podrá amarte como solo Cristo podrá hacerlo. Tienes que llegar al matrimonio completo en Él. Todos los que estamos aquí, y si estamos en Cristo, nuestra identidad está definida y clara. Nuestra identidad no depende de nuestro estado civil. No importa si eres casado, soltero, divorciado, viudo. Si estás en Cristo, eres un hijo de Dios. Porque nuestra identidad no está ligada a nuestro estatus, a nuestro estado social. Así que si estás soltero, por el hecho de estar soltero no eres menos. Olvídate de esa presión social y aún de la iglesia. ¿Cuándo te vas a casar? Y no tienes novio. ¿Y el novio para cuándo? Hermana, yo estoy en Cristo y en Cristo estoy completo. Gracias. Eso sí, si conoce a alguien me avisa. Estamos recibiendo de todas maneras las hojas de vida, pero déjeme decirle, hermana, que en Cristo yo estoy completo. Esa presión. Soltero que me escuchas, no se trata de encontrar la persona correcta para casarte. Se trata de prepararte para tú ser la persona correcta para alguien. Y eso es algo que solo Cristo puede hacer en ti. A través del evangelio, a través de su poder, a través de su palabra. ¿Eres tú la persona correcta de alguien? Si no, no te cases. Porque no se trata de encontrar la persona correcta. Se trata de ser la persona correcta. Este es el estándar de Dios con relación al matrimonio. Conociendo esta verdad, no te puedes dar el lujo de equivocarte en esta decisión. Amén. Las consecuencias son desastrosas. El problema es que muchos entran al pacto matrimonial sin conocer las implicaciones de hacer un pacto delante de Dios. ¿Qué disuelve un pacto? La muerte. La idea de pacto está implícita, lleva implícita la idea de muerte. Por eso que en los pactos antiguos se sacrificaba, se cortaba un animal por la mitad y se pasaba por el medio de los dos animales y se decía, mira, si yo incumplo el pacto soy digno de muerte. Eso es lo que significa un pacto. El matrimonio no es un contrato, el matrimonio es un pacto delante de Dios. Y la iglesia tiene que infundir a sus jóvenes este profundo sentido de lo que el matrimonio es. Hay jóvenes dentro de nuestra congregación que ni siquiera han escuchado de que el matrimonio delante de los ojos de Dios no es su voluntad. Que el divorcio, perdón, no es la voluntad de Dios. Casados que me escuchan. Casados y cansados. La dureza del corazón sigue siendo el verdadero problema. Tanto en los tiempos de Moisés
como en el tiempo del ministerio terrenal de Jesús, como hoy, el problema sigue siendo el mismo. La dureza del corazón sigue siendo una realidad en nuestra vida y sigue causando los mismos problemas. Así que no veas el matrimonio como una relación para suplir necesidades personales y emocionales. Porque entonces no vas a estar casado hasta que la muerte nos separe. Vas a estar casado hasta cuando esas necesidades puedan ser satisfechas. Y entonces en el momento en que ya yo veo que no me genera ningún beneficio, hasta ahí. Casados. El matrimonio es un pacto, no un contrato. Los contratos tratan de cosas, los pactos tratan de personas. Así que debemos estar atentos porque en nuestra sociedad hay muchas fuerzas tratando de hundir tu hogar y tu matrimonio. La tentación, la seducción del mundo, la ociosidad, la televisión. Te ve las novelas, en las novelas todo el mundo se acuesta con todo el mundo sin ningún problema y de alguna manera te está transmitiendo el mensaje, eso está normal y eso no pasa. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos porque nuestra cultura nos va a animar. Ya es hora de que te vayas como actualizando, estás como que desactualizado. Y nosotros tenemos que adoptar una postura firme contra la ola de divorcio que barre nuestra sociedad. Nosotros estamos aquí como iglesia para eso, para ser la sal que preserva la voluntad de Dios. Y en esto está en juego mucho porque nosotros hicimos un voto matrimonial delante de Dios. Así que toma todas las acciones necesarias para fortalecer tu matrimonio, para que impidas como dé lugar todo aquello que quiere meterse. No dejes esta lucha solo. Muchos ya piden ayuda cuando es demasiado tarde. Yo he estado sentado con mucha gente que me han dicho, mira, ellos tienen una cantidad de problemas y hemos llegado a decir, bueno, mira, aquí estamos para ayudar. ¿Cómo te podemos ayudar? No, pastor, ¿y ayudar en qué? Si nosotros estamos súper bien. No, pero no. Estamos en nuestro mejor momento. Por intentar manejar una fachada de orgullo. ¿Y sabe cómo se llama eso, hermano? Exactamente lo mismo, se llama dureza del corazón. No ser capaz de reconocer que yo también soy frágil, de que en algún momento yo voy a necesitar ayuda, de que tengo una serie de hermanos a mi alrededor que me pueden dar un buen consejo, que me pueden ayudar. Para eso somos la iglesia. Pero yo no le voy a contar mis problemas a nadie, que no sepan que estoy en la inmunda. Entonces preferimos mantener, ¿sabes cómo le llamaba el Señor a eso en Israel? Duros de cerviz. Aquí ve, el lomo, quieren tener el cuello así, ve. Porque con la cabeza agacha jamás, antes muerto que sencillo. Orgulloso. Así que no hay razón para dar esta lucha solo. Porque muchas veces cuando ya queremos buscar ayuda ya es demasiado tarde. Y entonces nosotros como iglesia debemos comprometernos más en acciones preventivas que entrar a corregir algo que ya está muy deteriorado y dañado. Prevenir todas esas cosas que pueden estar causando el maltrato emocional, el maltrato físico. Y nuestra generación tiene que levantarse con esta concepción. Muchos, sin estar ante un tribunal, muchos no han ido a separarse legalmente, pero en su casa están divorciados. Son esposos divorciados que hasta duermen en la misma cama. Así que con regularidad, esposo, hay que confesar los errores que se cometen. Y si la otra persona de verdad ha entendido que se casó con un pecador, con alguien que comete errores, y si la otra persona entiende la verdadera manera en la que Dios es capaz de perdonarnos, cuando confesamos, ahí está formando el carácter de Dios también en ella, porque también tiene un corazón perdonador. Así que lo más importante, casados, no es si existe una razón legítima para divorciarse. Lo más importante es que usted entienda de que existen muchísimas razones para seguir casados. Y por último, separados o divorciados, los que han tenido que enfrentar esto,
Tu estado civil no determina tu identidad. Tu identidad no es divorciada. Tu identidad no es separado. Tu identidad es hijo de Dios. Estás en Cristo. El divorcio no es el pecado imperdonable. No es la voluntad de Dios, pero el pecado lo único que dañó no fue el matrimonio, dañó todo. Y así como nosotros en Cristo, cuando venimos delante de Él, podemos obtener su perdón, su gracia y su misericordia cuando nos hemos arrepentido delante de Él. Quizás tú me dices, pastor, cuando yo lo hice yo no sabía estas cosas. Si viniste a Cristo en arrepentimiento y fe, ahí fue perdonado. Si sucedió después y ya tú llegaste delante de Dios y dijiste, Señor, este no era el estándar que tú querías, por la dureza de mi corazón, por lo que sucedió, tú entiendes las circunstancias por lo que sucedió, vengo a arrepentirme delante de ti. El Señor es capaz de perdonarnos. Y hay perdón y hay esperanza. Yo proclamo la verdad del matrimonio, pero como pastor se los digo, yo reconozco de que hay veces donde ya no hay nada que hacer. Lastimosamente, la prohibición del divorcio no resuelve el problema de la dureza del corazón. Y entonces a veces hay hilos muy delgados y cada caso hay que tratar individualmente cada caso. Porque usted me podrá exponer todas las razones posibles. Y aquí es donde uno necesita tener tanta sabiduría para poder decirle, mira, el matrimonio es el plan de Dios, pero a causa del pecado y nuestra dureza lo hemos destrozado. Así que nosotros debemos reconocer que así como los otros pecados también atentan contra la voluntad de Dios, esto es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos. El tema es que el divorcio es algo público y muchos de los pecados que nosotros cometemos lo hacemos en secreto y nadie lo sabe. Pero como este es público, tiene un impacto como que mayor. Divorciados, separados, viudos que me escuchan, ¿qué medidas estás tomando para no repetir los errores del pasado? Porque yo sí creo en las segundas oportunidades. Yo creo que Dios es capaz de dar segundas oportunidades. El asunto es, ¿qué medidas vas a tomar para no repetir el ciclo? ¿Qué medidas vas a tomar para que, a pesar de, ahora, si el Señor te brinda una segunda oportunidad, esta vez sea distinto? No repetir los errores del pasado. Creo que hay perdón y creo que hay esperanza sin importar cuál sea nuestra condición. Y que cuando venimos a Él, nosotros podemos realmente ser renovados en toda nuestra manera de pensar y en nuestra manera de vivir. Quiero invitarte a orar donde estás. Les decía que para mí no es fácil tener que tomar en esta mañana tiempo para hablar de temas tan sensibles como estos. Y sé que dentro de lo más profundo de nuestro ser, quizás nuestras emociones han sido impactadas. Pero es nuestro deber como iglesia mostrar cuál es el estándar divino de lo que Él instituyó y cómo a través de Cristo el diseño original de Dios puede ser restituido. El propósito original de Dios no está en Génesis 3, no está en Deuteronomio 24 con relación a la familia. Su propósito original está allí en el principio a donde Jesús se remontó para hablarnos que varón y hembra los hizo. Y que en el ideal de Dios, en el diseño de Dios, estos dos vienen a ser uno. Y que Él mismo es quien los junta. Y que lo que Él junta no lo separe el hombre. Por medio de la obra de Cristo, los efectos de la caída del hombre comienzan a ser restituidos, empiezan a revertirse. Por medio de la obra de Cristo, los efectos de la caída empiezan a retroceder y ahora estamos camino al diseño original de Dios. Así que en esta mañana, estés soltero,
Si eres soltero, pídele: Señor, ayúdame a ser la persona correcta para alguien. Ayúdame a entender que mi estado civil no determina mi identidad en ti. Ayúdame a entender, Señor, que primero tienes que formarme. Primero tengo que entender que estoy completo. Primero tengo que entender cómo tú has amado a la iglesia y cómo la iglesia está sujeta en amor a ti. Primero tengo que entender la verdad fundamental del evangelio. Primero tengo que entender que el problema está en que si entro con un corazón endurecido a una relación matrimonial, Señor, las consecuencias van a ser desastrosas. Así que dile: Señor, yo no quiero tener un corazón de piedra. Dame un corazón de carne por medio de tu Espíritu. Un corazón sensible a lo que es tu voz. Casados, es hora de pedir perdón a Dios. Es hora de decirle: Señor, yo quiero vivir en la realidad de lo que diseñaste. Yo quiero que mi hogar sea un lugar, Señor, donde el carácter de tu Hijo Cristo sea formado. Yo quiero que mi hogar, Señor, sea un lugar donde yo pueda experimentar la realidad de lo que es perdonar, la realidad de lo que es la confesión, la realidad de lo que es ser perdonado, la realidad de lo que es dejar el orgullo a un lado, la dureza del corazón a un lado. Y yo quiero, Señor, que mi hogar realmente refleje lo que debe reflejar: tu gloria al mundo. La relación que tú tienes con la iglesia, la forma en la que la iglesia se puede sujetar en amor a Cristo y en la que Cristo ama a la iglesia para santificarla y para presentarla cada vez más bella, más limpia y más santa. Esposo que me escuchas, ora para que por medio de la relación conyugal que tienes con tu esposa, ella pueda ser cada día más santa y no menos santa. Porque a eso nos ha llamado el Señor. Esposa que me escuchas, ora pidiendo al Señor que los efectos de la caída, ese deseo de querer enseñorearte, querer gobernar, querer salir por encima de, puede ser revertido por medio de la obra de Cristo. Que así como la humanidad es restituida al diseño original de Dios antes de la entrada del pecado, de la misma manera, cuando estamos en Cristo, los efectos de la caída sobre nuestros hogares también comienzan a revertirse. Un hogar en Cristo es un hogar seguro, porque su esperanza y su fortaleza no depende de los cónyuges, depende de quien los defiende, depende de quién es su sustento, su fundamento. Y en la medida que están más cerca cada cónyuge de Dios, en esa medida están más cerca el uno del otro. En la medida que pueden parecerse más a Cristo. Padre que me escuchas, ora por los hogares de tus hijos. Dile: quizás, Señor, yo cometí muchísimos errores y estuve fuera de tu diseño. He venido a pedirte perdón, pero vengo a pedirte que tengas misericordia de mis hijos. Los que no han formado hogares, Señor, dale la sabiduría necesaria para entender esta verdad. Los que ya han formado un hogar y por alguna razón están enfrentando un momento difícil, oro para que tengas misericordia de ese hogar, de los hijos que están en medio, Señor. De todos los que se ven afectados con este proceso tan traumático y tan doloroso, Señor. Divorciados, separados, viudos. Es un buen momento para llegar delante de Dios y decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Tú conoces qué cosas hice por ignorancia. Tú conoces qué cosas fallé
Tú conoces cuánto se endureció mi corazón. Tú sabes cuántas veces preferí escuchar a otros en vez de escucharte a ti. Pero aquí estoy, Señor, entendiendo que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar. Que mis errores no me separan de tu amor. Que mi estado civil no determina mi identidad en Cristo. Y que soy tu hijo. Aquí estoy, a tus pies, en arrepentimiento y fe, Señor, para que tu sangre, suficiente para limpiar nuestros pecados y nuestra conciencia, me ayude a hacer, Señor, lo que tú esperas de mí. Y en medio de las segundas oportunidades, si las hay, quiero entrar con esta conciencia. No quiero cometer los mismos errores. Ya no puedo hacer nada por el pasado. Para aquellos que experimentaron recientemente o quizás hace algún tiempo la pérdida de su cónyuge, dele gracias a Dios por los momentos que les permitió, porque fue un regalo y fue su gracia. Y ahora pídele: Señor, restaura mi vida y restaura mi corazón. Restaura mis emociones golpeadas. El Señor está sanando en esta mañana corazones de mujeres heridas. El Señor está sanando en esta mañana el corazón de cónyuges que han sufrido maltrato emocional y aún maltrato físico de aquella persona que debería amarla, protegerla y cuidarla. El Señor ha venido a traer consuelo. El Señor está trayendo sanidad. Y si en esta mañana hay alguien en tu corazón que sabes que necesita ser sanada, intercede por él en esta mañana, por ella en esta mañana. Dile: Señor, tú conoces la profundidad del daño causado por vivir fuera de tu propósito, por vivir fuera de tu voluntad. Sana su corazón, sana su vida. Sana las heridas del pasado, Señor. Ayúdanos a levantarnos como congregación, levantando una bandera de lo que tú dices que es el matrimonio, pero también nosotros mostrándole al mundo que sí se puede vivir a la altura de este estándar. Mostrándole al mundo que sí es posible, porque nosotros estamos en Cristo. No por una mera apariencia, sino por una realidad. Que nuestras generaciones se levanten con este conocimiento de lo que sigue siendo tu voluntad y tu verdad. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado a la altura del llamado que nos has hecho. Esposos, ha llegado el momento de pedir perdón. Quizás no ahora, pero sí en casa. Ha llegado el momento de confesar, de mirar a los ojos y decir: tomemos acciones ahora antes de que sea demasiado tarde. Rindamos nuestras vidas y todo lo que somos a los pies de Cristo y vivamos lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestra familia. Esposas, ha llegado el momento de perdonar. Ha llegado el momento de mirar a los ojos y decir: soy tu ayuda idónea. Quiero verte como tal, no como tu enemigo. Estoy aquí para apoyar, para que juntos cumplamos el plan de Dios para nuestra familia y nuestros hijos. Señor, que podamos hacer esto como iglesia, que el mundo entienda, porque lo ve en nosotros, de que contigo hay una enorme diferencia, de que no lo pudimos hacer en nuestras propias fuerzas,
sino porque nos unimos a ti, y el que está unido a ti tiene una nueva vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén.